Bueno, pues llega el momento de la firma personalísima y siempre acertada de Carlos Cuesta. Hay cosas que no cambian y en este caso seguimos teniendo la enorme suerte de seguir contando con el análisis de Carlos Cuesta, que por cierto, Carlos, enhorabuena por ese estreno exitoso del programa Las Noches de Es Radio. Pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias. La verdad que es un placer. Pero bueno, vamos a repasar que esto de lo que vamos a hablar yo creo que de placer tiene poco y vamos a hablar del espectáculo lamentable y espectáculo dantesco que hemos tenido que presenciar nada más volver del verano y encontrarnos con que Pedro Sánchez evidentemente no es que sea igual, es que parece que cada día es peor. Y la España de Sánchez es horrible, literalmente. Y hemos visto ese ataque, ese golpe a la justicia, hemos visto algo que no tendría que haber ocurrido nunca, que es esa cita en la cual se ha forzado que un imputado preprocesado, y estoy hablando de Álvaro García Ortiz, estuviera con un papel absolutamente protagonista en la apertura del año judicial, al lado del rey, insultando al acto, insultando a la justicia e insultando al rey. Pero bueno, el ataque de Sánchez a los jueces, ¿qué les vamos a contar? Bueno, pues ¿qué es lo que ha supuesto? Pues la demostración de que evidentemente esta persona viene para intentar quedarse. Lo de marcharse no es lo suyo, está lanzando un golpe a la justicia brutal, está en pleno pulso por medio de Álvaro García Ortiz al Estado de Derecho, demostrando que es capaz de desafiar lo que haga falta. Tiene que desafiar a las instituciones, por supuesto, a la justicia, por supuesto, a los jueces que llevan los casos que a él le preocupan y que a él lo acosan, al gobierno y al PSOE, por supuesto, y al rey, por supuesto, que yo estoy convencido de que era uno de los objetivos de ese acto. Decía la gente, ¿cómo le va a forzar? No. Es que Sánchez buscaba forzar, buscaba ese triple pulso a la institución, a los jueces que están en los casos que a él lo están acosando por motivos obvios, por motivos de corrupción, y al propio rey. Bueno, el deseo de Sánchez es perpetuarse. Y para ello, él considera que tiene que acabar con la justicia. Lo considera por dos motivos. Uno, vamos a decirlo claramente, los socialistas no han creído en la libertad, no han creído en la separación de poderes. Voy a decirlo de una forma muy sencilla. No han creído en la democracia nunca. Y lo demuestra la historia. Las declaraciones de Largo Caballero en contra de la democracia son absolutamente incalculables. Si no conseguimos ganar las elecciones, mejor unirnos a la Unión Soviética. Si no conseguimos ganar, mejor la dictadura del proletariado. Hombre, muy demócrata no suena, ¿no? En el momento en el que se interpone un resultado electoral ante un socialista, el socialista prefiere el poder a la democracia. Bien, pero en medio de todo ello diríamos, bueno, es simplemente una cuestión de supervivencia. Hombre, me parece lo suficientemente grave. Es que estamos hablando de totalitarismo, estamos hablando de eliminación del control de los jueces sobre los políticos y por tanto estamos hablando de dictadura. En el momento en el que se aparca y desaparece la separación de poderes, se acaba la democracia. Pero alguien dirá, bueno, pero ¿y cómo está el resto? Bueno, yo creo que la apertura de año, la apertura de curso ha sido más que representativa de cómo está el resto. Yo simplemente voy a dar una serie de datos. Bien, después de 160.000 millones de euros más de saqueo fiscal, repito, 160.000 millones de euros más, que es lo que pagamos desde la llegada de Pedro Sánchez, y medio billón, con B, más de deuda, la realidad es que en España no funciona absolutamente nada. A la gente no le tenemos que explicar cómo funciona la administración. La gente que tiene que tramitar pagos, prestaciones por desempleo lo sabe perfectamente. Bajas por maternidad lo sabe perfectamente. Los reciben a los 3-4 meses. ¿Cómo sobrevives durante ese tiempo? La gente que tiene que pedir una cita en la administración lo sabe perfectamente. Es básicamente imposible. Bien, más datos. Hemos perdido durante todo este periodo más de 6 puntos de poder adquisitivo en los hogares. La tasa de paro es la mayor de la Unión Europea. Todas las ratios de pobreza, la infantil, la severa, la relativa, se encuentran entre las 5 más altas de toda la Unión Europea. Y 2,2 millones de personas dependen en estos momentos del subsidio de pobreza, del pago de pobreza. Yo sé que el gobierno prefiere llamarlo ingreso mínimo vital. Ingreso mínimo vital es un eufemismo. Es el nombre técnico. La realidad es que es el subsidio para pobres. Es más, es que el gobierno alardea de tener cada vez a más gente recibiendo este pago, cuando lo que está diciendo es que cada vez en España hay más pobres. 60.000 empresas han desaparecido en España desde la llegada de Pedro Sánchez. En materia de incendios, vamos a hacer un pequeño repaso. Bien, hemos pasado de, en el año en el que él llegó, y fue uno de los años más elevados en hectáreas destruidas, hemos pasado de 100.000 hectáreas destruidas a, agárrense, en lo que llevamos de año de 2025, 330.000 hectáreas quemadas. ¿Con más incendios? Mentira. Con menos incendios. ¿Cuál es el problema? Que si tú no cuidas el campo porque legislativamente se ha prohibido cuidar el campo, lo que ocurre es que con menos incendios se extienden más y son más devastadores. Repito, hemos pasado de 100.000 hectáreas quemadas a 330.000 en la España de Sánchez. En materia ferroviaria, vamos a hacer un repaso. Bien,
Hemos pasado de tener un tren que era el orgullo de España, lo implantábamos en el exterior y vendíamos nuestra ingeniería ferroviaria porque nuestros trenes eran un orgullo, a tener en estos momentos la media, literalmente, 2 incidentes por día. 2 por día. ¿Quién puede confiar en un tren así? En materia de inmigración, venga, vamos a hacer el repaso. Nos situamos en niveles récord. En 2018, si os acordáis, cuando empezó con sus famosos anuncios, con su famosa demagogia, que si el Open Arms para arriba, que si que venga aquí, etcétera. Bien, la entrada ilegal ese año se disparó. Muy bien, la entrada ilegal, hay que recordar que él llegó en mayo-junio y nada más llegar la temporada alta, cuidado que la estamos empezando, es septiembre-octubre, no es el verano, la temporada alta de llegada de inmigración ilegal, pues gracias a sus anuncios nos plantamos en 64.000 personas. Bien, seguimos estando en 64.000 personas. El récord del efecto anuncio lo ha conseguido mantener. 64.000 personas entran de manera ilegal en España cada año. En corrupción, bueno, yo sinceramente, creo que no hace falta ni tan siquiera resumirlo, pero es que nos tenemos que ir para encontrar una etapa similar a los últimos años del felipismo. Literalmente, no ha habido otra etapa en España con una lluvia de casos de corrupción similar a la que estamos sufriendo en estos momentos. Lo digo literalmente, en España tan solo funciona el separatismo, que acumula la mayor lista de regalos imaginables con el fin de comprar su respaldo al Partido Socialista y perpetuar a Sánchez. Regalos como la amnistía, regalos como el indulto, regalos como una falsa condonación de deuda, que simplemente es traspasarnos la deuda de Cataluña, la generada en gran parte para pagar y financiar un golpe separatista, 17.104 millones de euros que nos pasan a nosotros, un sistema ilegal e inconstitucional de cupo falseado para que Cataluña se pueda llevar, según los cálculos de la propia Esquerra, 30.200 millones de euros. Los regalos son incalculables. El cercanías, el traspaso de control de fronteras, el traspaso de control de las costas, todo lo que quieran, el control de la inmigración. Bien, porque el ansia de Pedro Sánchez es netamente totalitaria. ¿Le preocupa algo todo lo que yo he citado? No le preocupa absolutamente nada. He repasado datos de inmigración, de trenes, de infraestructuras, de corrupción, de incendios, de tipo de vida, de pobreza, de poder adquisitivo. No le importa absolutamente nada. Su única ansia es perpetuarse. El único objetivo que tiene es perpetuarse en el poder. Y cuando una persona supedita todo a perpetuarse en el poder, se llama totalitario. Porque un totalitario acaba con la separación de poderes para que nada lo pueda apear. Y cuando eso ocurre, lo siento mucho, pero tiene un nombre, se llama dictadura. Más claro, agua. Esta es la situación, esta es la realidad. España cuesta abajo y sin frenos. Carlos Cuesta, muchísimas gracias y una vez más, enhorabuena, felicidades por ese programa. Que todos nuestros oyentes lo sepan, Carlos Cuesta estrena programa en Radio, en las noches de radio. Así que allí estaremos, Carlos. Muchas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes un recordatorio. Me gustaría aprovechar para recordaros algo muy interesante. Hace unos días estuvo aquí con nosotros el CEO de Cibislen y me pareció muy interesante lo que nos contaba sobre su modelo de inversión inmobiliaria. Ofrecen garantías en todos sus proyectos con rentabilidades que van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Cuesta creerlo, pero es cierto. Así que os animo a informaros, a visitar su página web cibislen.com. La trinchera de llamas es radio.